y hermanos que se encuentran por aquí. Este es el siervo de Dios, Peter Medina Vélez. Nuevamente por aquí, por estos medios, ya que hacía un tiempo que no salía. Y siempre que estoy por aquí, como siempre digo, es para llevar la palabra. La palabra de Dios, no mi palabra. Primeramente le doy honra y gloria a mi Dios porque Él es el que me dirige, me guía, me guarda, me protege. A mí, a mi familia y a todos aquellos que le sirven a Él y a todos aquellos que quieran venir a los pies de Cristo. Voy a leer hoy, voy a empezar a leer en Primera de San Juan, en el capítulo 1. Y puede ser que me extienda hasta el capítulo 2. Y como ustedes saben, por estos medios yo lo que me gusta es leer la palabra y que sea la palabra la que nos hable a nosotros y no solamente coger un capítulo y empezar a predicar de solamente ese capítulo, de ese capítulo, no, de ese versículo. Porque tenemos la tendencia de cuando vamos a oír la palabra que solamente se lea un versículo o uno o dos versículos. Y cada vez que llevan el mensaje, el sermón, pues que escogen algo de ahí. Pero a mí entiendo yo que cuando Jesucristo iba a la sinagoga a llevar la palabra, su palabra, que es su palabra, siempre escogía los pergaminos, lo abría todo. El pergamino eran rollos, no era Biblia como ahora la tenemos, que la tenemos aquí complementada en muchas páginas. En aquellos tiempos eran unos rollos que los guardaban. Y él escogía uno de ellos y no cogía solamente lo que decía, vamos a decir, Moisés en un pedacito, sino él ese rollo completo lo leía. Y luego él explicaba de quién se estaba hablando ese rollo. Y ese rollo era hablando de él mismo. Mire qué cosa. Y hoy yo quiero leer la palabra, no solamente un versículo, porque leer un versículo para mí no me llena. Para mí me llena cuando yo lo leo todo y veo lo que Dios quiere que yo entienda a mi ser, a mi alma. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? ¿Y qué es lo que Él quiere llevarnos a nosotros en estos días? Porque la palabra es vida y la palabra trasciende los tiempos. No se quedó en aquel tiempo. Ahora está aquí en estos tiempos también. Amén, hermano. Y gracias le doy a Dios por permitirme leer su palabra, porque leer su palabra, no te creas que esto es leerlo y ya. Hay muchos que la leen o cogen un versículo y rápido sacan un cuento, una historia de su vida y todo eso. Pero esto no es para enseñar la historia de la vida de la persona, sino para enseñar lo que Cristo quiere de mí, para mí y para ustedes. Y en el nombre del Padre, Hijo y de su Santo Espíritu, voy a empezar a leer en Primera de San Juan, si usted la quiere leer también, Primera de San Juan, capítulo 1. Y dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de la vida. Y usted dirá, ¿qué será eso? Esta es de la forma que a mí me encanta llevar la palabra. Leer ese versículo y te lo voy a explicar. No llegar hasta ahí y seguir hablando de otras cosas. No. Yo quiero explicarte ese versículo. De quién es que está hablando de ese versículo y de quién era que había recibido esa palabra. Lo que era desde el principio, cuando él estaba hablando, Juan, a aquella gente que se encontraban alrededor de él, le dice, oye, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpamos, nuestras manos tocante al verbo de la vida. ¿De quién estaba hablando Juan? Él dice, oye, yo lo pude ver, yo lo pude oír
y yo lo pude palpar. Qué lindo, aleluya. Él pudo, ¿de quién? Del verbo de la vida. ¿Quién era el verbo de la vida? Jesucristo. Él está hablando de Jesucristo, que lo pudo ver, lo pudo oír, y dice, desde el principio. Qué bueno es Dios cuando lo llamaron a él y cuando llamaron a todos los otros discípulos, y desde el principio él puso su oído, sus ojos para ver y pudo tocarlo al verbo de la vida que es Cristo. Y dice, porque la vida fue manifestada y vivimos y testificamos y anunciamos aquella vida eterna. Oye, esto fue manifestado en él, porque él estuvo con Jesús ahí en ese momento y él lo vivió. Y ahora él lo testifica, él ahora lo está diciendo. Y todavía en estos tiempos, Juan, al hacer esta epístola, esta carta, nos lo está diciendo a nosotros hoy día, hoy mismo. Y dice, y lo testificamos, y anunciamos aquella vida eterna, porque es el verbo de la vida. ¿Qué era el verbo de la vida? Era Jesucristo, que vino para darnos vida eterna. Vida eterna. Cuando usted oiga esa palabra, vida eterna, el verbo de Dios es Cristo. Cristo. Y él entonces él está se me enreda la lengua, testificando lo que vio, lo que oyó y lo que palpó con Cristo. Aleluya. Y dice, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. ¿Quién estaba con el Padre? El Verbo, la vida eterna, que es Cristo. Él estaba con el Padre y nos ha aparecido. Y estuvo con ellos. Estuvo con Pedro, estuvo con Juan, estuvo con todos ellos. Y ellos pudieron verlo, todos los discípulos. Y no solamente ellos, todos aquellos que pudieron ver a Cristo cuando Él caminaba por las calles de Jerusalén, donde él fue a llevar el evangelio, su evangelio, que era que llevar la vida eterna, que se arrepintieran de sus pecados, que vinieran a los pies de él, aleluya, para que sean salvos cada vida. Y todavía esta palabra está viva en nosotros, aleluya. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Eso es lo que él anuncia, lo que él vio y lo que ha oído, para que también vosotros también en comunión con nosotros, para que todos nosotros, aquella gente que se encontraba ahí, estuviera en comunión con ellos también. Y hoy te digo yo a ti, mi amigo y hermano que esté oyendo esta palabra, Dios quiere que tú estés en comunión con él, con esta palabra, sabiendo que él es verdadero, sabiendo que él es que da la vida eterna, sabiendo que él viene a salvar a este mundo perdido. Alabado sea tu nombre, papá. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y nos recarga, ¿cuál es la reunión? ¿Cuál es la comunión verdadera? Es con el Padre y con el Hijo. Si no está el Hijo, no va a estar el Padre. No puede ir al Padre si no es a través de Cristo. Nunca lo piense así. No es por Alá, no es por el Buda, no es por ningún Mohammed, ninguna otra religión. No es por tu pastor, no es por tu sacerdote, no es por tu religión, por ser pentecostal, por ser católico o por ser budista o cualquier otra religión. No te va a llevar al Padre. Solamente en Cristo, aleluya, podemos estar con Él en comunión. Y estas cosas os escribo. Y esto es lo que hoy nos escribe Juan para nosotros también. Para que vosotros gozoso sea cumplido. Para que esto es para estar gozoso aquellos que estamos en Cristo Jesús. Para aquellos que vivimos para Él, aquellos que nuestro anhelo es vivir para Él, ser siervo de Dios, ser esclavo de Cristo, porque así lo dice la palabra,
somos esclavos de Cristo, somos siervos de Dios. No es que nos están poniendo por el piso, no es que nos están azotando, pero sí hay algo que nos quiere azotar, es el pecado, es algo que nos quiere derribar y quitarnos esa comunión con el Señor. Por eso es que tenemos que estar firmes en esa comunión con Cristo Jesús para poder ir al Padre Celestial. Gracias, Señor, aleluya. Señor, aleluya, espero que estén oyendo esta palabra porque yo la estoy agarrando para mí. Primeramente es para mí, aleluya. Y dice la palabra, y ese es el mensaje que oímos de Él. Y esto fue lo que ellos oyeron de Él. Todo esto que ustedes están oyendo ahora fue lo que oyeron de Cristo personalmente. Y ahora Cristo no es que, ahora no lo vemos con nuestros ojos, pero está viviendo en mí. No lo necesito ver porque Él vive en mí, porque Él dejó su palabra. Y si usted coge esta palabra y se pone a leerla para usted va a sentir a Cristo en su corazón. Usted va a sentir paz en su corazón. Usted va a sentir esa paz, tranquilidad, que aunque el mundo se esté cayendo, aunque el mundo haya guerra, aunque el mundo haya enfermedad o cualquier otra situación que nos pase en nuestra vida, Cristo está con nosotros. Aleluya. Y este es el mensaje que oímos de Él. Y lo anunciamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Anunciarlo. No quedarnos callados. Eso es lo que yo hago hoy ahora. Quiero anunciar a Cristo, quiero anunciar a Él. Yo no quiero anunciarme a mí no que ni me miren a mí, pero oigan la palabra de Dios, aleluya. Que Dios es luz, aleluya, dice, Dios es luz y en Él no hay tiniebla. Oye, Dios es luz. En Él no hay tiniebla, no puede haber tiniebla. Hay una parte del versículo de la palabra de Dios que dice que no hay tiniebla. Tú puedes mirarlo por donde quiera. Puedes irte por detrás. Puedes irte por debajo. Puedes irte por arriba. En Dios no hay tiniebla. Aleluya. Y hay una parte en el Apocalipsis que habla que cuando estemos nosotros ya no nos vamos a necesitar del sol. Porque Él nos dará luz. Ah, qué lindo. Aleluya. Qué bueno es mi Dios. Aleluya. Y si dice, si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él, oye, si yo digo que tengo comunión con Dios, con Él, con Dios o con Cristo, y ando en tiniebla, me está hablando a mí y le está hablando a ustedes. Si yo digo, me pongo esta boca, yo ando con Dios, Él está conmigo, pero me pongo a andar en tiniebla. ¿Qué dice el Señor de mí? Mentimos y no hacemos la verdad. Soy un mentiroso y no llevo la verdad en mí. No la llevo. Si yo digo que estoy en luz, por eso es que dice el Señor, oye, por su fruto los conoceréis. Ya tú, mira, Dios te da un entendimiento, un discernimiento de tu ver. Y no por lo bueno que uno sea, no. Porque hay muchos que se dice ser muy buenos y están podridos. No. Deja que esa luz del Espíritu Santo te deje ver verdaderamente quién es quién. Pero nos dice a nosotros que yo puedo decirme soy bueno, yo estoy en la luz, yo hago todo esto, pero me dice a mí que yo me puedo esconder bajo los hombres, pero me dice a mí, oye, tú dices que estás en la luz, pero tú estás en tiniebla y eres un mentiroso. Y no dices la verdad, no llevas la verdad. Oye, hermano, hay que, mira, auto vernos
nosotros mismos, porque a veces pensamos que estamos bien y estamos mal. Estamos mal delante de la presencia de Dios. Tenemos que velar esas cosas. Aleluya, porque recuérdate, dicen que están en la luz. Ellos piensan que hay una luz, pero no está en la luz ahí. Y dice el Señor, dice en su palabra, mas si andamos en luz, como Él está en luz, como ¿quién está en luz? Como Cristo es nuestra luz. Dios es nuestra luz. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Vamos a tener comunión entre nosotros. Tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, oye, no se puede quedar atrás. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oye, esa sangre bendita, hay que darle gracias a Dios porque derramó esa sangre. Él sí sufrió. Pero mira, en ese sufrimiento, porque hay mucha gente que dice, no, él era Dios y él no sufrió. Mira, a él le dolió cada cantazo que le dieron. Pero de los cantazos, de los azotes, de que lo escupieron, que le abofetearon, lo más que le dolió fue llevar tu pecado y el mío. Llevar nuestros pecados a la cruz del Calvario. Ahí fue lo más doloroso. Le dolieron los golpes, le dolieron la difamación que le hicieron a Cristo, porque eso duele. Él vino en carne, el que diga que no, Él vino en carne. Y tuvo que pasar todo por mí y por ti. Aleluya. Él no tenía que pasar eso. Él estaba bien donde él estaba, al lado del Padre. Pero dice en su palabra que desde el principio, aleluya, desde antes de pasar, mira qué linda es la palabra cuando tú la lees. Que desde antes de pasar el sacrificio, ya Él había muerto por ti y por mí, aleluya. Pero para eso hay que leer la palabra. Ve y busca tu palabra. Busca la palabra de Dios. Esa es la profecía que tiene que estar oyendo. No a profetas que se dicen ser profetas, que lo que llevan es cosas que no son de Dios. Se dice ser profeta solamente para levantarte el ánimo. No son profetas. Esos son profetas para sí mismos y para aquellos que les gusta que le endulcen las orejas. Aleluya. Y dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendita sangre de Cristo, aleluya. Preciosa sangre de Cristo. Pero lo más que le dolió no fueron los azotes, fueron el pecado tuyo y mío. Y si tú te pones a contar todos los pecados de un principio, empezando de Adán y Eva, hasta los que vengan en el futuro, que vengan a los pies de Cristo, porque esto no es que esto no es que a todos, no, es solamente a los que vengan a los pies de Cristo, arrepentidos de sus pecados. Pero él sabiendo quiénes eran, todo ese pecado, cuando él iba de camino por la cruz del Calvario, llevando su propia muerte encima, aleluya, que tuvo que venir un hombre a ayudarle, mira qué cosa, que lo cogieron de donde él venía del campo y le dijo, oye, vente, lleva esa cruz también para que la ayude, porque ya Cristo en su carne no podía, aleluya.
Pero eso no fue lo que pagó. Lo que pagó fue su sangre. Cuando esa sangre derramó, cuando esa sangre te cubre de todo pecado, te cubre desde la cabeza hasta los pies, aleluya. Gloria sea tu nombre, papá. ¿Cuándo entenderemos que esto no es un juego? Esto no es brincar y saltar y sentirte bien. Esto es estar en la luz todo el momento de nuestras vidas. Me hablo a mí primero, mira, a mí. Porque ella me redarguye a mí primero. Esto no es para aquellos, para que lo que oigan, esto no, esto es para mí. Y gracias le doy a Dios que esta palabra siempre la tengo que leer porque yo necesito más de Él. Cada día necesito más de Él. Y si no te la leen, y si no solamente te cogen un versículo y después eso es cuento y cuento de ellos, cuento de lo que pasó, y no te hablan la palabra, ¿cómo tú vas a entenderla? ¿Qué tú vas a saber de ella? Aleluya. Y dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué lindo es mi Dios. Pero eso fue lo más que Él le dolió. Tu pecado y el mío. Y los billones, trillones de gente que vienen a los pies de Cristo. En ese momento, Él los llevó. Los del pasado y los del futuro. Sabiendo que Pedrito, yo, iba a arrepentirme, aunque fui criado en el Evangelio, pero eso no me garantiza la salvación. Tuve que venir a los pies de Cristo. Él allí en la cruz del Calvario, allí estaba mi pecado. Y todo lo que he hecho, y puede ser lo que vaya a hacer, porque aquí me habla más claro todavía. Porque no somos exentos de pecar. Eso es la cuestión. Pero vamos a seguir leyendo por qué. Pero quiero que tú sepas que en ese momento esté bien claro que allí escogió ya todos tus pecados. En ese momento, y cuando Jesucristo mismo le dice, oye, mi Dios, tú me has abandonado. No me abandones. Porque Dios mismo no podía ver a su Hijo en pecado, todo ese pecado. Pero qué lindo es mi Dios que venció la muerte. Mi Dios no lo dejó solo. Alabado que, oye, qué grande es la palabra, qué grande es su misericordia hacia ti, hacia mí. Y dice la palabra, si dijéremos que no tenemos pecado, oye, lo que te quise decir, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. No, ya yo entregué al Señor mi vida al Señor y ya yo no peco más. No, pero hace un pensamiento con estar viendo a lo que no tenga que ver, ahí pecaste. o un mal deseo que ojalá le pase esto a esta persona por hacerme daño a mí. Ya pecaste. Cualquier cosa, aunque sea de tu mente, mi hermano, no tienes que hacerlo en tus manos. Si lo hiciste con tus manos, que peleaste, hiciste algo, pecaste delante de Dios. Pero yo te voy a llevar a la simplicidad de que solamente con tu mente ya tú estás pecando. Si tú deseas a la mujer de tu hermano, dice la palabra, ya pecaste en tu corazón. Si tú deseas la casa de tu hermano, ay, qué casa bella, yo deseo tener esa casa. En vez de bendecirlo, decirle, Dios mío, multiplícale, bendícele, ayúdale, que siga bien. Ya pecaste.
deseando deseos malos. Tú sabes que los otros días estaba pensando yo, cuando el ángel de Jehová estaba hablando con Satanás, estaba peleando con Satanás. ¿Peleando por qué? Estaba peleando por el cuerpo de Moisés. Había una batalla, porque el diablo quería coger el cuerpo de Moisés. Ya que qué diablo malo, oye. ¿Por qué quería el diablo coger el cuerpo de Moisés? Él tiene que irse allá a leerse el Viejo Testamento sobre lo que pasó con eso. Tú sabes, ¿qué pasa hoy en día con todos estos santos que están adorando? Imagínate que si el diablo cogiera ese cuerpo, guardara los huesos de Moisés. Mira, estuvieran allí los mismos judíos adorando los huesos esos. Es así. Y Dios no se lo permitió. Pero a mí lo que me lleva a esto es que el ángel de Jehová no prefirió maldición, dice su palabra, al diablo, a Satanás, Señor lo reprenda. No prefirió, no dijo nada en contra que le dijera, que yo espero que Dios te mate, yo espero que Dios te corte la cabeza, yo espero que... Mira, no le dijo nada de eso. Pero qué poderosa palabra le dijo. Que esa es la palabra que yo tengo que llevar, que tú tienes que llevar a todos aquellos que te hacen mal. Dice la palabra, enojaos, pero no pequéis. Mira. Y ahí en esa batalla, cuando él cogió y no pudo más el diablo, ¿qué le dijo el ángel? No le prefirió ninguna maldición, pero le dijo, Señor te reprenda. Oye, ten cuidado cuando tú digas esa palabra, porque ahí yo no soy el que tú voy a reprender. Ahí es que va a reprender el Dios. Y ponerse debajo de la mano de Dios. Está fuerte. Ten cuidado. Yo como siervo de Dios que estoy en la luz, tengo que reprender en el nombre de Jesús. Señor te reprenda, Satanás. Cuando venga alguien donde ti a hacerte guerra, Señor te reprenda. Porque tú no eres que estás batallando conmigo. Es el mismo Satanás, sus demonios que bregan en la oscuridad de tu vida. Señor te reprenda, Satanás, en el nombre de Jesús. Es el vocabulario del cristiano. No es ponerse a hablar maldiciones. Y me lo hablo a mí primero. Y se lo hablo a aquellos que la oigan. Porque entonces si empezamos a hacer maldiciones, soy yo el que voy a pecar. Hablando peste, hablando basura, que salga de mi boca, que en vez de decir, Señor, te reprenda Satanás. Porque es Él el que está usando a aquellos para que te hagan batalla. Entiende la palabra. Gloria sea tu nombre. Yo tengo que entender la palabra. Si confesamos nuestros pecados, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos. Oye, ¿qué engaño me voy a hacer yo mismo si yo digo, no Señor, ya yo no peco más? No. No sean mentirosos. Nos engañamos a nosotros mismos. Y no hay verdad en nosotros. Señor quiere que seamos verdaderamente siervos y siervas de Dios. No fue que hiciste algo y que ya eso se borró. No. Si te viene a la mente que hiciste algo, ven a los pies de Cristo y pídele perdón. Aleluya. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él
Mentiroso. ¿A quién hacemos mentiroso? A Cristo. Oye, a su palabra, y su palabra no está en nosotros. Oye, y su palabra no está en nosotros. Hay muchos santuriones por ahí que se la visten bien de santidad, pero son que sepulcros podridos. Eso lo dice Jesucristo, se lo dijo a los fariseos, que lo que quería era las primeras bancas, que le dieran su qué. Ay, dame, yo quiero sentarme al frente porque allí me tienen que dar pleitesía. Y el Señor dice a nosotros, cuando usted entre a un lugar, mire, siéntese atrás, que si quiere, si el invitado, si quiere aquel que es de la casa, vente mi hermano, te honra diciéndote, pasa al frente tú. Ya ahí, mira, que la palabra es linda. La palabra nos enseña a vivir verdaderamente como Él quiere, que no seamos orgullosos, que no queramos ser nosotros los que nos ven, que sean nosotros los que somos los santurriones. Ay, mírame que yo no hago nada, yo no tiro ni una piedra. Embustero, embustero eres. Mira, mi esposa dice allá, mentiroso. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, el que diga, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Si confesáramos, por eso este es lo que tú tienes que hacer, no es que te quede con el pecado. Oye, confiésalo. ¿A quién? ¿Al pastor? No. ¿Al cura? No. A Dios, al Padre Celestial, al Hijo, mira, y al Padre. Dice Jesucristo, he pecado delante de ti. He pecado delante de ti. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién es fiel? Cristo. Y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y nos limpia. Aleluya. Puede ser que ese pecado ya tú no vuelvas a hacer más nada durante tu vida. Pero puede ser que otros pecados vengan. Pero estamos en el proceso de que cuando pequemos, abogados tenemos. No te la creas. Y no es que voy a seguir pecando, no es eso tampoco. Pero si soy un pecador, voy a seguir pecando. Si lo coges de esa forma, estás mal. Estás mal. Pero nunca te puedes creer que eres un santurión. Mientras estemos en esta carne, vamos a pecar. Voy para el capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No vuelva a pecar. Y si alguno hubiera pecado, pero si hubiéramos pecado, oye, abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo, el justo. Por eso es que tenemos que venir a Jesucristo, a través de Jesucristo, al Padre Celestial, porque Él es nuestro mediador. No es el cura, no es el papa, no es el pastor ni el profeta. No, Jesucristo. No es que tenga que ir allá a pedirle a que haga un rosario de tanto rosario. Ave María Purísima, que si yo no sé qué, lo otro. Entonces tengo que hacerlo como 50 veces para que me perdonen. No, tampoco. Tiene que venir al mediador, el único mediador, que es Jesucristo, al Padre. Si tú quieres llevar al Padre, tiene que venir al Cristo. Porque el Padre no te va a oír si no es a través de Cristo. Entiende la palabra. Y si no, coge a Cristo y coge a tu pastor, o coge a tu profeta, o coge a tu papá, o coge a tu sacerdote, o coge a tu papa,
al Papa, como dice, mira, ninguno de ellos ni a Cristo va a llegar. A Dios no va a llegar ni a Cristo va a llegar. Porque es personal. Esta relación que Dios nos dejó aquí a través de su palabra, que muchos cristianos, que muchos siervos de Dios no explican, es una relación directa con Dios. Pero es a través siempre con su Hijo. Su Hijo Jesucristo. Y sabemos que esto que le voy a decir a muchos no lo entenderán. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Son lo mismo, pero siempre tenemos que venir a Cristo primeramente. ¿Entiende, mi hermano? Esa es la jerarquía que hay. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te redarguye. El Espíritu Santo, si no está en ti, ay bendito, por eso es que viene a veces esos pecados. Y cuando entra el pecado, el Espíritu Santo es el que te redarguye, te dice, oye, hiciste mal. Hiciste mal. Ven a los pies de Cristo nuevamente. Aleluya. Y dice, ¿a quién tenemos? Si hubiere pecado, abogados tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. El único justo que hay aquí es Jesucristo. Al único que tú tienes que pedirle en tu casa, donde te encuentres. No tienes que ir a estar en la iglesia. No tienes que esperar a llegar a la iglesia. No tienes que esperar a ir al catecismo. No tienes que esperar llegar al pastor. No tienes que esperar a llegar al sacerdote. Tú tienes que ir al momento. Si ahora mismo tú lo sientes que has pecado delante de Dios, ahora es el momento de tú venir. Si puedes arrodillarte, arrodíllate. Si estás enfermo y no te puedes arrodillar allí encamado, pídele perdón a Dios. Dile, perdóname, mi Dios, de todos mis pecados. Aleluya. Porque en ti está la verdad. Perdón. Venir al Padre a través de Cristo. No necesitamos otro mediador, solamente al Cristo. Él es la proporción, es la propiciación por nuestros pecados. Lo que le expliqué ahorita, Él fue el que nos llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. No fue nadie más. No fue nadie más. Y no solo por nuestros pecados, sino también por los del todo el mundo. Y Él le está diciendo, Juan, aquí se encontraban allí. Oye, ustedes vieron a Jesucristo. Recuérdense que Él empezó a decirle, nosotros palpamos a Jesús, nosotros vimos a Jesús. Pero mira, aquí le está diciendo, esto no es para nosotros, solamente nosotros, los judíos que estamos aquí. No, esto es para todo el mundo. Que tenga la oportunidad de venir a los pies de Cristo. De pedirle perdón de sus pecados. ¿Y qué pasa hoy en día? Que no se saben qué es lo que es pecado. Oye, eso es lo que pasa hoy en día. Porque hoy las iglesias no le hablan la palabra de Dios. Fornicación, hechicería, brujería, homosexualismo, drogadicción, todo lo que te quite la mirada de Dios y que coge este cuerpo, el tuyo, el mío, y te lo quiera controlar. Prostitución, fornicación, pornografía, desear las cosas de otros y todo lo que te quite la mirada a Dios. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido y guardado su mandamiento. Cuando nosotros tendamos esto, así
vamos a conocer a Dios. Porque vamos a guardar sus mandamientos. Todo lo que habla aquí en esta palabra. Pero eso es lo que nos llevan. Hoy en día no lo llevan la gente. Los pastores no lo llevan. Mucho lo que lleva es mucha prosperidad, mucha levantamiento de su ego. Tiene que tener, tiene que hacer, tiene esto, de lo otro. El que dice, yo le he conocido. Oye, si tú dices que le he conocido, que has conocido a Dios, que has conocido a su Hijo, y no guarda su mandamiento, y no está guardando lo que dice en su palabra, el tal es mentiroso. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y no hay verdad en él. ¿Por qué no hay verdad en él? Porque la verdad, que es la palabra de Dios, no vive en ti. Sencillo. No hay verdad en él porque no hay verdad en lo que habla, en lo que hace, en lo que vive. Porque la vida, su mandamiento, su palabra, no vive en ti. Mas el que guarda su palabra, el amor de Dios está verdaderamente perfecto en él. Pero si yo guardo la palabra, si tú guardas la palabra, esa palabra verdaderamente vamos a guardar, verdaderamente vamos, mira, esa perfección viene a nosotros. Porque tenemos que ser, nosotros para Dios somos santos. Mira qué cosa. Y vamos a pecar mientras estemos en esta carne. Pero a través de Cristo somos santos. Eso es lo que la gente no entiende. Somos santos. Y para mantener esa santidad tenemos que seguir esos mandamientos. Seguir esta palabra viviendo en mí. No dejarla de leer. Y solamente oírla allí en el púlpito que la digan. Eso no es ser un cristiano. De estar allí solamente un domingo o todos los días de semana solamente oír. No es solamente oír esta palabra que yo te estoy dando, es que tú escojas esta palabra y le saca el polvo de la Biblia que esté en tu casa y la pongas a leer. Para ti, para que te alimente a ti, para que esa relación sea tuya. Así somos iglesia de Dios. No somos iglesia de Dios solamente yendo a un templo. No solamente allí y se saludan un momentito y luego se largan. Y la necesidad de aquellos que están alrededor tuya, ni le haces caso sabiendo que lo que está pasando. Aleluya. Pero eso es lo que vivimos. Eso es lo que yo viví cuando era niño. Pero fíjate, en aquellos tiempos, algo bonito había, que sí se visitaban entre hermanos. Y no era visita, era para que se sintiera, eran los hermanos verdaderamente. Y todo lo que se hablaba era algo de Dios, era de Dios. Qué bueno es Dios. Pero esa costumbre, eso ya se perdió. Gloria sea tu nombre, papá. Mas el que guarda su palabra, el amor de Dios está verdaderamente perfecto en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo debemos de andar, mi hermano? En un Rolls Royce, pidiéndole dinero a las ovejitas para que yo sea el que tenga todo y ustedes sean los que tengan que trabajar para mí. No. O yo no me importe nada de mi hermano.
Y cuando digo mi hermano, puede ser hermano en carne o puede ser hermano espiritual. Viendo la necesidad de mi hermano, no le hago caso. Me da lo mismo. Como él anduvo, ¿qué hacía Jesucristo? ¿Cómo anduvo Jesucristo? Llevando la palabra a aquellas que querían matarla. Se reunió, le habló el pecado de a cada uno de aquellos que se encontraban alrededor de ella. ¿Y qué le dijo a ella? Le dijo, vete tranquila, vete, sigue pecando. No. Le predicó a ella solamente diciéndole, no peques más. Con solamente decir eso a otro, no peques más. Ya tú estás llevando el mensaje de Dios. No peques más. Cuando entraba a las casas que comía con aquella gente que le llevaba la palabra, no era que estaba haciendo lo mismo que aquello, sino que aquello, él le llevaba la palabra de vida, que él era el Cristo. Que dejen de pecar. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que había tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Qué mandamiento nuevo? No hay ninguno. Ya todo está escrito. ¿Qué profecía? Si ya las profecías ya están aquí. Deja de estar buscando profeta para que te hable y ponte a leer la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tú no la vas a entender si tú no te sometes a ella. Te gusta hablar, que te hablen bien nice. Esa sí la palabra te gusta, pero no te gusta la palabra que está aquí. Porque esa redarguye, esa te llega al tuétano, esa te duele la llaga del pecado donde está tocando, y esa no te gusta. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas. Ya nosotros no estamos viviendo en tinieblas. Ya yo no estoy viviendo en el pecado. Yo no tengo que estar viviendo en el pecado. Las tinieblas van a estar por ahí. Están alrededor de nuestro hogar y donde vivimos o donde trabajamos. Hay mucha tiniebla, pero tú eres luz en medio de esas tinieblas. No seas tú también andando entre medio de tinieblas, haciéndote el ciego, como está aquí arribita, uno ahí con una venda en los ojos, pero está en las tinieblas, porque no quiere hablar la verdad, no quiere vivir la verdad. Quiere añadirse a las tinieblas. Y la verdad, y la verdadera luz ya alumbra. Ya la verdadera luz alumbra, que es Cristo Jesús. Él es nuestro pan. Él es nuestra luz. Oye, qué lindo es mi Dios. Aleluya. Aleluya. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas. Si yo aborrezco a mi hermano, yo aborrezco yo todavía estoy en las tinieblas. Ya yo no estoy en luz. Tú sabes que esta palabra la han cogido y la han torcido tanto. Hermano, tú tienes que llevar la palabra que no hiera. Para que tú, porque aquí lo dice, que tú estás aborreciendo al hermano cuando tú le hablas directo. No, eso no es lo que quiere decir eso. Si yo le dejo a mi hijo, cuando eran pequeños, y no le digo la verdad, que si él seguía caminando de esta forma, iba a caer en el hoyo profundo. ¿Quién está aborreciendo a quién? ¿Aborrezco a mi hijo? ¿O aborrezco a mi amigo? ¿O aborrezco a mi hermano? ¿A no decirle la verdad? Entonces yo también estoy en tinieblas.
Porque cuando yo en la luz, veo a aquel que está cayendo, que va a caer, y le digo, oye, estoy viendo que te puedes caer por ahí en ese pecado que estás haciendo. Ya te va a caer bien profundo. Y no advierto, yo estoy aborreciendo a mi hermano. ¿Qué están haciendo hoy en día en la iglesia? Están aborreciendo a su hermano. El que no habla otorga. Muchos los que están llevando prosperidad. Muchos que están llevando muchas cosas lindas por ahí, que lo que hace es levantarte el ego para que sigan el pecado. Olvídate que eso el Señor te lo quita prontito. No. Tú tienes que someterte. Eso es aborrecer a tu hermano. Decir la verdad que la homosexualidad te va a llevar al infierno. Eso es, mira, la luz ahí. Pero ellos dicen, no, eso es aborrecer a tu hermano. Y dicen, por eso es que muchos se están yendo de la iglesia, porque de la forma que le hablan. Pues entonces la palabra de Dios, para ellos, es aborrecerlo a ellos. Cuando tú le dices la homosexualidad, tú no puedes ser homosexual, tú no puedes ser fornicario, tú no puedes estar deseando la mujer de otro, tú no puedes ser pillo. Entonces yo mira, padre, la gente ya lo bueno le dicen malo y lo malo le dicen bueno. Es el problema. Entonces cuando tú hablas la verdad, yo estoy aborreciendo aquello. Y por eso es que se van. Si se van de la iglesia, si se van de ser cristianos, si dejan a Cristo, es porque nunca tuvieron a Cristo en su corazón. Porque nunca. Por eso es que están estas iglesias que los mantienen, mira, ahí tranquilitos, no me los toque, no me le hable la verdad. Porque me los puede sacar y los diezmos se me apagan, se me bajan. No hay diezmo y después no puedo pagar los biles. Mira, que te quede en la calle y lleva la palabra de Dios en la calle o en tu hogar. Yo aquí le invito a cualquiera que quiera venir aquí a hacer culto aquí en mi hogar y llevar la palabra en mi hogar. Porque para eso están muchos, porque hay muchos los que quieren es tenerlos todos concentrados en un lugar, pero no le llevan la verdad. Alabado Dios. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en vosotros, porque las tinieblas son pasadas. Ya nosotros no estamos supuestos a estar en la tiniebla, y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, el tal está en tiniebla. Si yo no hablo la verdad, estoy en tiniebla. Eso es lo que él dice la palabra. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. ¿Cuáles son los tropiezos que el diablo te pone? A que vuelva a caer. Señor, reprenda. Mas el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Sencillo. Es que no puede entender esto. Es que está, mira, vendado como este que está aquí arriba. Mira, espérate, ¿dónde está la cámara? Aquí. Ese, si tú lo miras, está así, mira, está. Porque está vendado. Está ciego. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. ¿Por quién? ¿Por mi nombre? No, por el nombre de Jesucristo. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribió a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, Padre, para haber conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros,
mancebo, porque soy fuerte y la palabra de Dios mora en nosotros. Habéis vencido al maligno. Y él dice, los escribo. ¿Y qué está queriendo decir? Lee la palabra, porque ya esto está escrito y no hay más nada aquí en este mundo. No hay una nueva profecía. Ya todo se está cumpliendo y todo vendrá por esto lo que dice aquí. Os escribo. Y nos quiere decir, ponte a leer. No améis al mundo ni las cosas que estén en este mundo. Eso no le gusta a la gente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No, yo le sirvo a Cristo y yo amo al Padre, pero ama al mundo. ¿Cómo le encanta el mundo, los deseos del mundo? Todos los deseos del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, las concupiscencias de la carne y la concupiscencia de los ojos, mis deseos, y la soberbia de la vida, mi sol soberbio, no es del Padre, mas es de quién? Del mundo. Y cuando dice el mundo, es el diablo. Recuérdate, cuando dice el mundo, tú estás en pecado porque el mundo te atrae. Porque Satanás es el único que atrae. Porque él es el dueño de todo esto aquí. Aleluya. Y el mundo se pasa y su concupiscencia. Mira, el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú sabes que todo esto va a pasar. Esto no se va a quedar así. Esto todo va a pasar y esos deseos del maligno que te está haciendo esa concupiscencia de la carne y de los ojos y de esa soberbia que tú quieres hacerlo por ti todo y decir no hay Dios. Todo esto va a pasar. Ay, hermano, no diga esas cosas todas. Mira, mi hermanito, si usted está con miedo, Padre Celestial, buscas un guardia. Hijito, ya es el último tiempo. ¿Qué digo? Estoy en el 18, capítulo 2 de Primera de Juan, Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 18, voy por el 18. Hijito, ya es el tiempo, ya es el último tiempo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo que estamos en el último tiempo? Lo dice la palabra de Dios. ¿Tú sabes qué dice la palabra de Dios más? Jesucristo mismo, ya el último tiempo. Cuando el Señor vino como bebé, ya ahí empezó los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, pero están esperando ¿qué? Están esperando al falso profeta, están esperando tantas cosas que no han entendido de la palabra, están esperando al anticristo. Cuando ya, mira, todo eso está aquí. Y dice, y como vosotros habéis oído, el anticristo ha de venir. Así también el presente ha comenzado a ser mucho anticristo, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Él dice, sabemos que va en el momento que Juan estaba hablando, ese anticristo que iba a coger la forma de anticristo, que ya está en este mundo cumpliéndose, pero muchos dicen, no, todavía no ha llegado, pero él dice ahora, no solamente ese, sino que ya están muchos anticristos, porque todos aquellos que dicen que no hay que quieren irse en contra de Cristo, son
anticristo. En contra de su palabra, son anticristo. Tú puedes ser que tú estés yendo a una iglesia que sean anticristo y llevan la palabra y pueden leer un versículo 2 y pueden hasta orar y pueden ser anticristo. Oye, ponte a leer la palabra de Dios. No te dejes engañar. Y dice, salieron de nosotros. ¿Quién salió de nosotros? Eso anticristo. Mas no eran de nosotros, dice la palabra de Dios. Oye, no eran de nosotros. Por eso es que hay muchos que no les gusta la palabra de Dios. Por eso es que hay muchos que aborrecen la palabra de Dios. Y hay muchos que dicen, no me los toque. No me le hable la verdad. Porque son de estos mismos. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que todos no son de nosotros. Cristo, amado, que más claro que la agua. Mira, esto está bien clarito. Cuando usted ve una agua cristalina, así está la palabra de Dios. Y lo estamos viendo con nuestros ojos. Lo estamos viendo con todas estas religiones. Lo estamos viendo con todo esto que llevan supuestamente la palabra de Dios y no son de nosotros. Eso lo dice la palabra. Son anticristo. ¿Por qué son anticristo? Porque se dicen ser de Cristo y no lo son. Mas vosotros tenéis mas vosotros, a ti que tenemos la unción del Santo, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. Mira, nosotros tenemos que conocer lo que está pasando en estos últimos tiempos. Tenemos que conocer lo que está pasando en estos últimos tiempos. Pero el único que te puede enseñar es el Espíritu Santo, la unción del Santo. No os escribo, os escrito como si ignoráis la verdad. Oye, en aquellos tiempos le dice, oye, yo estoy escribiendo esto y ustedes saben la verdad. Y no, mira, era en aquellos tiempos. Y ya desde ese momento, en aquellos tiempos, ya estaban en los últimos tiempos. ¿Qué será en estos tiempos? ¿Estaremos más cerca de la venida del Señor? Claro que sí. Y yo estoy anhelando la venida del Señor, que venga pronto. Ay, que no venga porque no se ha arrepentido quién, no se ha arrepentido tal. Pero háblale de Dios para que venga a los pies de Cristo. Aleluya. Y dice, ¿quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Y cuando tú niegas que Jesús es Cristo, es que tú niegas su mandamiento. Tú niegas todo lo que Él dice. Aunque diga que está llevando la palabra, no la está llevando como Dios quiere. Este tal es el anticristo. Y dice, este tal es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Más claro que eso no canta el gallo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Y si tú niegas al Hijo, podrás estar hablando del Hijo. Hay muchas religiones que hablan del Hijo, pero están más perdidas que nada. Cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Pero si tú confiesas al Hijo, tú estás confesando todo lo que dice aquí en esta palabra. No le quita ni le pone. Pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis. Si nosotros nos permanecemos en Cristo, en su palabra,
Él permanecerá con nosotros. Nosotros vamos a estar permanentes con Él. Y esta es la promesa a la cual Él nos prometió, la vida eterna. Ese es nuestro regalo. No es este mundo. No es lo que dice, como dice aquí, el que ama el mundo no ama a Dios. Yo tengo que amar a Cristo, buscar las cosas de Cristo, buscar a Dios cada día a través de su palabra. ¿Para qué? Para buscar esa vida, para tener esa vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Qué están haciendo? Engañándote. Quieren engañarme a mí, pero a mí está difícil que me engañen. Y yo quiero que tú estés en la misma, que tú te pongas a leer la palabra y no te dejes engañar. Por favor. Pero la unción de vosotros habéis recibido de Él, mora en vosotros, porque el Espíritu de Dios mora en mí. Y esa unción, esa palabra, me deja ver más de lo que la gente está viendo en el mundo. Y no tenéis necesidad de ninguno que os enseñe. Oye, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado preservar en Él. Yo no necesito que me esté enseñando, el titulado, yo tengo el titulado de todas las clases, tengo un doctorado en teología, en adivinación, Padre. Que es el profeta, que si lo otro. No. Tú no necesitas eso. Tú solamente tienes que pedirle al Padre Celestial, pedirle a través de su Hijo amado, que el Espíritu de Dios more en ti. Que entre en ti primeramente, tiene que venir a los pies de Cristo, para que tú entiendas la palabra de Dios. Porque ¿qué va a hacer? Esa unción, ese Espíritu Santo, es la que me va a enseñar. Mira cómo dice, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él, el Espíritu Santo de Dios, que mora en mí, mora en vosotros, Él mora en mí. Y no tengo necesidad que ninguno os enseñe. No tengo necesidad que ninguno nos enseñe. ¿Entiende esa palabra? Mas como la unción misma os enseña. Pero el Espíritu de Dios es el que te va a enseñar. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la luz? ¿Y dónde hay tinieblas? ¿Y dónde está el anticristo? Y dice, y es verdad y no es mentira. Así como os ha enseñado, preservaréis en Él. Y ahora, hijitos, Él le hablaba a aquella gente, hijitos, perseverad en Él, para que cuando apareciere, tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. Porque Él va a venir. Ya no predican que Él va a venir. Él va a venir y vamos a tener una vida eterna. Pero dice que nosotros no estemos confundidos, porque hay tanta confusión llevando esta palabra. Por eso es que tú tienes que tener la unción del Espíritu de Dios. Y no que esté brincando y saltando, eso no. Eso no. Eso son emociones. Y esas emociones se le da a la gente en un momento y cuando lleguen a las casas ya están haciendo cosas que a Dios no le agrada. Entiende la palabra. La unción que yo te digo, esa unción tiene que estar todo el tiempo en tu vida. Aleluya. Y que su palabra esté en mí. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. Hasta aquí llego en la segunda capítulo, porque por mí yo sigo por ir para abajo llevando la palabra. A mí, mira, le voy a decir un secreto. A mí, para empezar a leer, es tanto el temor que yo le tengo a esta palabra de Dios,
que me pone a temblar. Así es. Porque me pongo como que, Dios mío, esto es tu palabra. Ayúdame. Sé tú llevándola. Pero a la vez que Él me da la palabra, que yo sigo leyendo la palabra, es como que algo me está llenando a mí primero. Y espero que esta palabra llene a aquellos también. Y que los saquen de la tiniebla. Que los saque de la oscuridad. Y que los saque de las mentiras que ahí están pasando muchas iglesias. Que los saque de ahí, de ese hoyo. Y que se pongan a buscar de Dios como Dios quiere verdaderamente. Que sea el Espíritu de Dios que le enseñe. Que no sea que porque lleva 40, 50 años en el Evangelio ya tú te la creas. No. Aquí esto no es por año. Esto no es por año. Tiene que venir a los pies de Cristo. Pedirle que Él sea que nos dirija. Yo primeramente se lo pido a mi Dios que Él me dirija. Que tenga misericordia de mi vida. Porque a Él yo le temo. Él es mi Dios, mi Salvador, mi cuidador, mi protector. Que guarde mi familia y guarde la tuya. Guarda a todos aquellos que puedan leer esta palabra, que puedan oírla y que se pongan a leerla y que tu Santo Espíritu toque sus vidas y entre sus vidas. Que entienda que estamos en los últimos tiempos. Ya el tiempo se acaba. Padre Celestial, gracias, Señor, gracias. Dios le bendiga, Dios le guarde y sigan siempre en el Señor.